Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Descarta la Secretaría de Hacienda que la economía en México se encuentre en recesión. La economía se recuperará durante el resto del año. De hecho, las cifras del segundo trimestre son ya claramente mejores que las del primer trimestre y anticipamos un mejor segundo semestre del año. El presidente Enrique Peña Nieto abandera a la selección mexicana y pide regresen con el trofeo mundialista. Recuerden que detrás de ustedes está toda una nación que los va a seguir y los va a acompañar en cada momento. Salgan a ganar, salgan a poner en alto el nombre de México. Amanda se degrada a tormenta tropical. Alista la Secretaría de Educación Pública estrategias para mejorar el clima escolar a nivel medio superior. Confirma satélite que el avión de Malaysia Airlines cayó en el Océano Índico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar. Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo estás? Paco Abundis, ¿cómo están? Está muy húmedo afuera, está lloviendo. Tomen sus precauciones. De nuevo van a tener un poquitito más de trabajo para llegar a trabajar. A mí de nuevo me tocó esta mañana varios accidentes, particularmente en el periférico. Hay que decir que no hay inundaciones como otros. Como ayer, ¿eh? No, sí, ayer. Ha habido desasolve. ¿No? Sí, y se le agradece. Estamos muy agradecidos por eso. Raimundo, ¿cómo estás? Muy bien, porque no llovió tanto, ¿eh? Tanto como... ¿Tú crees que si hubiera habido más? Sí. Pues sí, porque no es solamente el trabajo, sino es todo lo que se genera y toda la lluvia que está cayendo en volumen enorme. Para hoy se prevé en la zona metropolitana de la Ciudad de México una precipitación de 16 milímetros. O sea, que parece que no es nada, 1.6 centímetros, pero llega a ser concentrado bastante. Pero sube la temperatura, 24 grados centígrados será la máxima de este día. Ya que me pongan el mapa, ¿verdad? Para que empiece a decirles, miren cómo está, ya tenemos miren cómo está el clima. Nuestro espacio del ropa clima. Un poco más Exactamente. Entonces se convertirá en un programa de comediantes, ¿verdad? No. Oye, pero fíjate, la discriminación, ¿te diste cuenta? O sea, la imagen que él tiene a las personas que se dedican a ver el clima. ¿Quieres decir que es una percepción? Así como describes tú las personas no que hemos empezado y ya comenzó a pelearse Ana María, ¿verdad? Por lo tanto, ni siquiera discutamos los temas, vayamos directamente al PAI que nos proporciona la agencia Intérite, que refleja no únicamente lo que trae la prensa escrita esta mañana, sino que también refleja los impactos que se dieron a través de los portales, los medios electrónicos desde el día de ayer. Bueno, en este resumen, este aglutinado, con 24% de los impactos, es decir, de lo que más se ha hablado en el último día en México, en la prensa, es de la explicación del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre la baja de la expectativa de crecimiento. Yo creo que llevamos un mes hablando del tema, más bien se hizo en alguna media oficial a través de una vocería, la necesidad de dar una explicación. Sí, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, porque por primera vez en las variables de la baja del crecimiento económico, el secretario de Hacienda menciona que impactaron los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos de alto contenido energético. Es la primera vez que habla de que una crítica a la reforma fiscal. Donde está diciendo,
sí, lo que hicimos nosotros tuvo este impacto junto con las nevadas, junto con la baja en la producción de la minería, junto con la reducción o la disminución de las exportaciones, de la plataforma de exportación de Pemex, y también lo que están diciendo los empresarios, la reforma fiscal. Es saludable, es saludable para efectos de debate público, porque está reconociendo el secretario que hay políticas económicas, políticas fiscales que se llevaron a cabo que sí tuvieron un impacto. Es decir, no rehúye al tema, ni al momento de evadir el punto exactamente, pues no hay un reconocimiento público, y al mismo tiempo no era un reconocimiento público, no había como una explicación real de que fuera necesario. Y dice, sí lo hicimos y vamos a crecer en el segundo semestre del año, tal como lo han venido diciendo, tal como sucedió el año pasado. Y el lunes ya lo señalábamos, porque precisamente ese mismo día empecé a ver circular este artículo del Economist que mencionamos. No es que el Economist lo haga oficial, pero puedes pensar que algún tipo de crítica empresarial está politizado, tiene sus intereses, algún tipo de crítica de algún otro organismo puede tener una visión sesgada. Pero si lo dice el Economist, y si hace una crítica de la misma naturaleza que el secretario de Hacienda reconoció, creo que es una forma de decir, hace falta una explicación. Bueno, pues le está dando, y volvió a decir también que ni estamos en crisis, ni hay recesión. Aquí platicábamos, bueno, quién sabe por qué son este ataque tan generalizado al secretario de Hacienda, porque la verdad es que no estamos en crisis. ¿No? Ahora, la parte de la recesión pues es un asunto de metodología, es una discusión metodológica. Pero esto que acabas de decir es fundamental, porque en realidad estamos en un problema de expectativas. Exactamente. No en un problema de números. Es cierto, no hay crisis. No, yo estoy completamente en desacuerdo con lo que está diciendo. Si hablamos si hay crisis, si hablas con los empresarios, hablas con las, te dicen, no están contratando, están teniendo muchísimas dificultades de poder planear en el siguiente. No, yo estoy en muy bien el argumento. Danos los datos de crisis. Numéricos. ¿Cuál es Ahí te va el primero, que se ha desplomado la industria de automóviles en el país, pero desplomado. La gente no está comprando autos. ¿Qué significa eso? Que la expectativa que tiene la gente del dinero que va a tener en sus bolsillos está completamente marcado por la crisis que están viviendo, y no van a sacar un préstamo para invertir. No, pero no estás hablando de la causa, sino del efecto. No, bueno, si estamos hablando de expectativas, exactamente, esto te lleva, es la autoprofecía, la profecía autorrealizable. Entonces, si tú tienes la percepción, lo que tú dices tiene que ver con percepciones y no tiene que ver con realidades. Déjame explicarte. Por eso los economistas le llaman la profecía autorrealizable, porque tú tienes la percepción de que la economía está mal. Entonces lo que haces es contraes, no inviertes, no consumes, no compras automóviles, dejas de ir a restaurantes. De un día para otro los empresarios empezaron a pagar más impuestos. Nosotros empezamos a pagar más impuestos. Sí. No solamente nosotros, sino cualquier persona que en un momento dado parte de su consumo dependía de la Coca-Cola o empezaron a pagar más impuestos. Sí. No tiene que ver con expectativas. Hay una desaceleración de la economía que no es igual a crisis. No, es totalmente bajo términos de economista no habría suficientes argumentos para hablar de crisis. Creo que hay uno. Habría uno que me parece que de los varios que se han dado podría tener algo de sentido. Nuestra tasa de crecimiento poblacional es mayor que la económica. Sí. No es una definición economista, tampoco la de Ana María, sí, ¿no? Sí. Pero si hubiera... Ni yo ni ella. O sea, así estamos todas las mañanas. Qué bueno que estás aquí esta mañana. No, es que hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay una desaceleración, hay una decepción. Es un concepto económico, para empezar. Sí, nada más que no hay indicadores. Hay una marcada desaceleración, entonces. Hay una desaceleración, que esa es la discusión metodológica entre el INEGI y la Secretaría de Hacienda. Lo que Ana María quiso decir es que el índice del consumidor ha bajado. La confianza del consumidor ha bajado. Nuestros amigos que nos están viendo esta mañana también, éntrenle al debate. Nos escriben a nuestras cuentas de Twitter. Sigamos con 24% de los impactos que ya no detuvimos aquí, como 80% del programa. El segundo tema
con 22%, también es un tema que va a reclamar Ana María, es el presidente Enrique Peña Nieto recibe al seleccionado mexicano que va a Brasil y los abandera. Esta es una ceremonia que se hace cada año. Y eso regresamos más tarde. Sí. Y a eso, Los héroes y de a la eso patria. vamos a regresar más tarde, Porque porque no solo es de la patria, pero sí es muy importante. Este es un evento muy importante. Ya vamos a platicar sobre eso y les voy a dar en unos unos numeritos de Ay, no, cómo está Paco, en la unos expectativa momentos más. poblacional No, sobre la Paco, selección. ya me estás decepcionando, me ofendes. El tercer tema, espero que con este tu ánimo vaya igual. A ver. Es muy, muy interesante, con 21% de los impactos. El PRI da marcha atrás en su apoyo para el haber de retiro de los magistrados y dice, nos sumamos a la propuesta del PRD en que se cancele. La explicación que da el PRI no es una explicación muy clara, porque dice es que cambiaron las condiciones. A ver, ¿en qué sentido cambiaron las condiciones? Que siguió creciendo la crítica, porque también hubo magistrados que la alimentaron. Porque hubo declaraciones de magistrados la semana pasada que dijeron, es que trabajamos mucho, entonces nos merecemos eso porque trabajamos mucho. Bueno, ese tipo de declaración frívola generó una tensión que puede ser, porque no lo dicen abiertamente, pues ser uno de los factores por los cuales el PRI dijo, ahora sí como lo dice, ni cómo ayudarte. Sí, no hay ni cómo ayudarte, porque realmente una actitud cínica de algunos magistrados pues rompen con un modelo que tenía el PRI que me parecía bastante justo A mí me para los preocupa que magistrados. este tema, digo, porque hoy lo damos de baja, supongo, en el país, ¿no? Pero que no se haya discutido de manera apropiada, porque no es un tema... No, porque al salir de magistrado tienes 2 años, ¿qué vas a hacer? Porque no, prácticamente no puedes trabajar. No, y además es una protección en el trabajo actual, que tampoco se habla mucho de eso, ¿no? Es un blindaje que también te define en el presente para el cumplimiento de tus funciones. Estaba mal que fuera al infinito, estaba bien que tuviera un periodo y se pasaron de frustración, de ambición, de desesperación, de prudencia. Si me permiten, les ofrezco un modelo de noticia que pasa frecuentemente. Primero se politiza, luego se frivoliza y al final se trivializa. Y luego y acaba por no discutirse. Se politiza, ¿cuál es se la frivoliza y luego se trivializa. Y al final lo das de baja y no lo discutes. Y se va del país. Sin discutirlo necesariamente. 19% de los impactos, Marcelo Ebrard confirma que sí sigue con ganas de ir por la presidencia del PRD. No va, ya lo anticipó, no va a sumarse o no va a declinar previamente si el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas decide finalmente ir, pero tampoco va a ir en contra de él si el PRD decide por unanimidad en un derivado de las condiciones internas que se viven de polarización, escogerlo como un candidato único, que sea la única fórmula por el cual Cuauhtémoc Cárdenas iría a la presidencia del PRD. Es una estrategia de ganar para Marcelo Ebrard, porque pase lo que pase, ya empieza él de nuevo a salir a los medios, ya empieza a tener presencia dentro del partido y van a tener que ir con él a pedir que por favor decline. Qué maravilla. De 4 temas ya llevamos 3 en discrepancia. Bueno, no. Así empezamos la mañana. Presencia en los medios no significa ascendencia y presencia en el partido. No, pero y no van a ir corriendo, necesitas. a decirle, Marcelo, te vamos a regalar el partido porque creemos que tú eres el único. Está lloviendo estas soleadoritas. Necesitas. Está lloviendo, Raimundo. En tu mundo, quién sabe. Necesitas tener presencia en los medios para poder lanzarse a cualquier tipo de candidatura. Si alguien quiere contratar a Ana María como consultora política, piénselo 2 veces. Piénselo 2 veces. Con 14% de los impactos, el Banco de México, el gobernador Agustín Carstens, dice la recuperación va a ser gradual, pero habla en términos positivos y está señalando también 2 cosas importantes. Una, la necesidad de las reformas para empujar este crecimiento económico, y la otra que me parece muy interesante porque él es parte de un modelo económico que
ha sido prevaleciente durante los últimos 25 años de cómo la economía mexicana se injertó a la economía de Estados Unidos, al aparato productivo de Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio. Y él habla ayer de que las economías emergentes, como es la mexicana, deben de ir eliminando la dependencia de las economías de las grandes potencias industriales. Queda un diagnóstico primero y una especie de corrección en la misma declaración. Entonces es muy interesante porque si quieres ir cambiando el modelo, como el modelo económico, como propone el PRD, bueno, no es como lo dice el PRD, sino es de qué manera se va reduciendo la dependencia de las economías para que, en las propias palabras de Agustín Carstens hace ya varios años, pues un catarrito de la economía de Estados Unidos no le genere una neumonía a la mexicana. Es como un punto de estos muy interesantes para el debate y para la discusión. Este es el mismo doctor Agustín Carstens y el Banco de México que se equivocó el año pasado en pronósticos de crecimiento, creo que por 1,5 puntos más o menos. Pero eso para... en eso una pequeña observación, el margen que se da el Banco de México para su estimado está 4.4 por arriba y 0.3 por abajo, si no me equivoco, va de 2.3 a 3.4. Manejó intervalos. Pero a eso voy, es decir, ellos conceden, hay un beneficio a la deuda que a lo mejor sí crecemos a más de 3, ¿no? A diferencia de lo que está diciendo Yeltsin. Pero el piso. Pero el piso lo lleva por lo menos casi medio punto abajo del anuncio del secretario de Hacienda. Entonces, digo, nada más las precauciones que debe tener el Banco de México, que no son las mismas que las de una consultora, que no son las mismas que las del propio secretario, es otro nivel de responsabilidad del Banco de México, ¿no? Nada más para que no se nos olvide, la tasa de crecimiento de 3.9% se estableció en septiembre del año pasado. Al presentar el presupuesto se establece la tasa de crecimiento. En septiembre del año pasado no habían pasado tantas cosas como las nevadas. Como las nevadas, con el clima. Como las nevadas de Estados Unidos. No se había como sentido la el prolongación de las reformas, como la reforma fiscal. Todavía no se había sentido el impacto en la parte de la minería, como hubo esta contracción con la nueva ley en el sector de la minería. Y también no estaba considerado la forma como Estados Unidos iba a ir avanzando en la autoeficiencia energética y se iba a caer la plataforma de exportación de petróleos mexicanos. Es decir, hay un dato, el dato de 3.9%, está basado en otro escenario. Es en otra realidad económica y otra realidad inclusive política. Y lo resalto porque a veces se nos olvida. No es un dato que se fijara en enero o en febrero, sino en septiembre. Pero como te refieres hace rato a las declaraciones del secretario de Hacienda, hay una diferencia sustancial cuando atribuyes responsabilidad a factores externos, a cuando dices también hubo cosas que hicimos que eso en septiembre era una caja oscura, nadie sabía qué iba a pasar, aunque muchos dijeron o ya anunciaban que iba a haber un impacto de esta naturaleza por la fiscal. En septiembre la idea era el impuesto al consumo, no la reforma fiscal de más impuestos a los que pagan impuestos. Bueno, voy a agarrar un poco de aire. Vamos a hablar de la nota más importante del día. Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el abanderamiento de nuestros héroes de la selección mexicana. Veamos la nota. El presidente Enrique Peña Nieto abanderó a la Selección Nacional de Fútbol rumbo a Brasil 2014 y pidió a los 23 seleccionados entregar el cuerpo y el alma en la cancha. Recuerden que detrás de ustedes está toda una nación que los va a seguir y los va a acompañar en cada momento. Salgan a ganar, salgan a poner en alto el nombre de México. El director técnico del tricolor, Miguel El Piojo Herrera, afirmó que en el equipo no caben los miedos, ya que saben lo que es ganar. Y si en algo estoy seguro, es que toda la selección mexicana disputará cada uno de los partidos con la idea de seguir avanzando y de lograr el objetivo final, que es la Copa. En Brasil no habrá otro pensamiento más que salir con el triunfo de cada partido. El capitán de la selección azteca, Rafael Márquez, fue quien encabezó la escolta y recibió el lábaro patrio de manos del jefe del Ejecutivo,
y junto con otros integrantes del equipo cancelaron un timbre postal conmemorativo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo sé que tú quieres hablar de fútbol, pero déjame hablarte de la parte política. A ver. A mí me parece que fue una conferencia más cuidada comparada con otras en el pasado. Siempre fueron muy informales. Siempre fueron muy informales. Sí, Y está muy formal el discurso de Rafael Márquez, el del propio entrenador, Herrera, el del presidente. Tenían otro tono y yo no sí había les vi. discursos. Era el presidente de una manera muy informal que los abanderaba. Dando una bendición prácticamente, ¿no? Dice aquí el pueblo mexicano está con ustedes, hagan su mejor esfuerzo, llévense chiles para que no extrañen la comida mexicana, cosas de esa naturaleza. Oye, pero sí deberían de hablar con el doctor Videgaray, eso de crear expectativas y luego están hablando de que quieren llegar al cuarto de final. Ya ven qué pasa cuando creas expectativas. Al cuarto partido, ¿no? Sí. Están ofreciendo el seleccionado llegar al cuarto partido, es decir, que pase cuartos de en final, el primer grupo con Brasil. A octavos de final están. Pero lo que se comprometió Herrera es a cuartos. Entonces, 53% del país cree que vamos a clasificar. 25, a ver, esto es muy interesante. ¿Cuánto? 53%. Que vamos a clasificar a la siguiente ronda, que es el cuarto partido. Así es, la mitad es decir, tenemos la mitad del país que no tiene esperanza en su selección, ya de entrada, ¿no? Yo estoy en el 53%. Ok, estamos. Unicornios en Popocatépetl. No, pero ese sí es una expectativa sensata, ¿no? Que también no, ya luego, tengo la producción encima. 25% cree que vamos a llegar a cuartos de final. ¿Cuántos? Es decir, solamente uno de cada 4 creería en la declaración del entrenador de la selección nacional. Sí, ahí yo estoy en los 3. 14% cree que vamos a llegar a semifinal y solamente 8% cree que vamos a llegar a la final. Es decir, este país tiene algo de sensato, ¿no? Sí. Y nuestras expectativas también son, creo que, racionales. 25% cree que nuestro papel va a ser peor que en 2010, 28% que va a ser mejor. Y Herrera es el director técnico mejor evaluado de lo que tenemos de la serie de las últimas 3 mundiales. ¿De veras? ¿Por qué establecen el comparativo con el 2010? Tenemos también con 2006, pero... 2010, porque es el Mundial de Sudáfrica. Estaba yo pensando en las Olimpiadas de Londres, que fueron en 2012. A ver, ¿Mundial se juega fútbol? Olimpiadas es donde hay gimnasia. Es cada 4 años, no es cada 2 años. Exacto. Entonces, nada, creo que ya si voy a términos de comunicación, lo que pasó ayer, habría parte de ese discurso que se ajusta a buena parte de las expectativas que tiene el país sobre ellos, ¿no? A mí me parece la comparación de si Brasil ganó la Copa en México, ¿por qué no México la gana en Brasil? Me parece un buen deseo, pero comparado con estos números... No tiene nada que decirse. Está un poco Brasil ganó en México en 1970 y ya era campeón del mundo en Suecia y en Chile. Ya iba en su tercera copa. Ya iba en la tercera copa, ya era el equipo más ganador en Copas del Mundo. Bueno, no hay ninguna razón para esa analogía, salvo los buenos deseos. Y hay otra cosa. Aquí Brasil era el segundo equipo de los mexicanos. Allá México no es el segundo equipo de los brasileños. O sea, no hay... Ahí tú dices, la politización, pues sí es cierto. O sea, no hay un odio, ¿no? Como se da, por ejemplo, en muchos estados europeos contra latinoamericanos, pero no es... México no está en el ánimo de los brasileños como para que se vayan a volcar en los estadios a favor de los mexicanos, con Camerún, con Croacia. Un dato que les debo es cuántos brasileños creen que Brasil va a ganar. 20% según Folha de Sao Paulo hace 3 semanas. Hace 3 semanas. Sí, es 20%. Bajo, ¿no? Es que yo tenía la idea que era muy bajo, pero no lo tenía 30% dice que va a ganar Alemania. Oye, ¿30%? Sí, en la última encuesta realizada en Brasil, de Folha de Sao Respecto a México, nada más, en las apuestas, México, la mayor parte cree que va a llegar a octavos de final. Sí, o sea, como... Interesante. O sea, no a cuartos. Oye, Paco. No recuerdo ahorita el dato de Las Vegas, pero hace 2 meses estaba como 73-1, ¿no? Las apuestas. Sí. Ahora, Paco, ¿qué tan vinculado está
la imagen del presidente con cómo le va al equipo en el éxito o el fracaso del equipo. Y te hago esta pregunta porque vimos estas imágenes. Dijo ayer que obviamente le iba a pegar al presidente si perdía México. No, pues está buscando validación de su afirmación. No dije eso, a eso no lo dije, eso, pero sí se ve que los presidentes se preocupan muchísimo porque sí quieren que gane el equipo, y yo asumo en parte porque pueden vincular su imagen a un equipo exitoso. Pero ¿qué tal si fracasa el equipo? ¿Cómo le impacta al presidente? Estoy viendo las encuestas que sacó hoy el Universal, donde por fin parece que se está recuperando la imagen del presidente, por lo menos en esta última encuesta. Es un dato que, si bien muestra mejores números, da la impresión de que la mayor parte de los movimientos están en margen de error. Son movimientos muy pequeños, ¿no? Si hay una recuperación. De hecho, lo que pasa es que el Universal es de los que cruzaron el acuerdo y el desacuerdo, y eso no le pasó a todo el mundo, pero ahora se ve más la recuperación de la gráfica porque otra vez pone el nivel de acuerdo por arriba del desacuerdo. Pero en general los cambios no todos están en margen de error, pero son marginales. Es prácticamente como si se hubiera repetido la misma medición de hace 3 meses. Lo que estoy tratando de entender, si el presidente se está amarrando su imagen a una bola de losers, o si se está amarrando su imagen a una posibilidad de que, híjole, voy a salir. Ya tengo un hashtag aguafiestas, ¿no? Pero o si le va bien Ana Grinch. Ana Grinch. No, es hashtag malinchista. No. ¿Cómo malinchista? A ver, ¿de veras están orgullosos de este equipo? Oh, my goodness. No es un asunto de tener un orgullo en un equipo porque va a ganar. El asunto es, uno dice, yo voy con este equipo y lo voy a apoyar hasta el final. Y si juegan con enjundia y si se entregan, el resultado va a ser secundario. Es un asunto de ánimo, es un asunto de espíritu, es un asunto de mística, es un asunto que tu pregunta es... Por lo poco que sé de fútbol, creo que Ray le va al Cruz Azul. No. con esta del hecho gana, sí. No, pero la pregunta que dice Ana es, más bien, el humor social. Sí, ¿Cambia o no el humor social con la selección? Breve. Sí cambia el humor social. No estoy bien seguro que le impacte necesariamente al presidente, o sí le crea burbujas o le crea algún tipo de efecto, pero siempre es temporal. La verdad es que la aprobación presidencial suele depender de otras variables más duras, en este caso economía o inseguridad. Yo creo como fenómeno social, de los que llama la atención y sí amerita una reflexión, es porque siendo la selección número 21 en ranking, somos el número de aficionados más grande que va a estar extranjero, que va a estar en Brasil. Ahí está. Eso como fenómeno social a mí me parece que habría que explicar. Es el segundo mercado publicitario de la FIFA en el mundo, después de Estados Unidos. ¿Tú dirías que es un cambio de mercado? No, yo creo que no. Hay un asunto de mercado, es reforzando lo que tú dices. ¿Cómo es posible que somos el número 21? Van tantos mexicanos. Eso sí habría que explicar. Yo creo que más que el impacto sobre el cuadro presidencial, como fenómeno social. Sí. Bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos a seguir aquí con la conversación, Tata. Yo les voy a tratar de explicar por qué. ¿Qué está pasando con este país? Vámonos a un corte, regresamos en un minuto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó a Andrés Chao como nuevo subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. En un comunicado, la dependencia informó que apoyará en la conducción de las relaciones del Gobierno de la República con los medios impresos nacionales y extranjeros, con el objetivo de coordinar la difusión de programas y actividades gubernamentales. Además, será el responsable de aplicar las leyes y reglamentos que en materia de radio, televisión y cinematografía tiene conferidas dicha dependencia, respetando la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Andrés Chao es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado en diversas áreas de comunicación social de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Migración. Hasta ayer, fungía como director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Segov. En el ámbito diplomático, se desempeñó como agregado de prensa en el Consulado General de México en la ciudad de Nueva York. Asimismo, estuvo a cargo del Consulado de Denver, Colorado, y de Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos. De igual forma,
fue representante del Centro de Investigación de Seguridad Nacional en Europa, con sede en La Haya, Holanda. Proyecto 40. Usuarios de Internet en el mundo. Hay más de 2.895 millones de internautas. Existen más de 980.277.000 sitios de red. Y se hackean más de 27.000 páginas de Internet al día. El dato útil para comentar en el café. ¿No te gustan las corbatas amarillas? Sí, uso corbatas amarillas, pero no estoy casado con las corbatas amarillas. Otras historias. Viernes 21:45. Proyecto 40. Yo soy Mario y soy empresario como Pepe y Toño. Yo le aconsejaría a alguien que está emprendiendo su negocio que se rodee de gente talentosa, de personas que pueden complementar sus habilidades. Aviéntense, intenten. Cuando lo logren, se van a sentir muy bien. Las empresas formales como Pepe y Toño no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Entra a yomedecidi.com. Hey, I'm Rick Dale, and I'm inviting everyone out there to watch Proyecto 40 and the American Restoration. Viernes, 22 horas. Proyecto 40. Ahora todos podemos trasladar nuestro crédito en cualquier momento a la institución financiera que ofrezca intereses más bajos. Tenemos aquí el crédito hipotecario de mi casa que tiene una tasa de interés del 16%. ¿Quién da menos? 15% por aquí. 11.2 al teléfono. 9% de interés. 9% a las 3. Adjudicado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Hacemos leyes que te benefician. Puertas al más allá. Espíritu en el aire. Caleidoscopio. Viernes 17:30 horas. Proyecto 40. Como la inmensa mayoría de los maestros, yo sí estoy con mis alumnos. Dando clases y además preparándome. Porque evaluar no significa castigar, sino mejorar cada día. Por una mejor calidad en la educación, Nueva Alianza impulsó que en la reforma educativa todos nuestros derechos estén asegurados. Nueva Alianza. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. La vida en cine presenta. Siguiente. ¿Ocupación? Surfista. Jive, Mundaka, Frigates. El hijo de Malibú regresa a casa. Olas y amor es todo lo que necesitaba. O al menos eso creía. Cheques. Espera. ¿Qué debemos estar haciendo? El Surfer Cool. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. El Instituto Nacional Electoral presentó el nuevo diseño de la credencial para votar, que la ciudadanía podrá tramitar a partir de la segunda semana de julio. René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, dio a conocer que el nuevo formato tiene 8 cambios de imagen y diseño. Además de conservar las mismas medidas de seguridad que no permiten su falsificación, en las nuevas micas se sustituye el nombre y logotipo del antiguo IFE por el INE. Asimismo, el ciudadano tendrá la facultad de elegir si se encriptan o hacen visibles datos como la dirección, calle y número, y solo aparecerán la colonia, código postal y entidad. Aunque no se puede apreciar el domicilio completo, los consejeros del INE aseguraron que la nueva credencial seguirá siendo una identificación oficial y se respetará en las instituciones públicas y privadas. Además, las más de 80 millones de credenciales del IFE aún vigentes podrán seguir utilizándose para votar. Sin embargo, quien desee cambiar su credencial por el nuevo modelo podrá hacerlo sin ningún problema. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Otra nueva credencial electoral. Pero para hablar sobre este tema tenemos aquí en el estudio a René Miranda, que es director ejecutivo del Registro Federal de Electores. René, muy buenos días. Es un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y yo te quisiera preguntar, lo acabamos de ver en este adelanto de información, pero para tener clarísimo, las actuales credenciales que dicen Instituto Federal Electoral
cuándo terminan su vigencia, en primer lugar, y si es necesario reponerlas en este momento o si simplemente esperar a que se agote, que es una reiteración de esta primera pregunta. Buenos días, Raimundo, Francisco, Ana María, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Yo creo que a partir de este punto es muy importante en esta plática. Las credenciales seguirán siendo vigentes, como bien decía la nota. Tenemos casi cerca de 80 millones de identificaciones en manos de los ciudadanos. Estas identificaciones tienen distintas vigencias. Recordemos que se empezaron ya a partir del 2008 a emitir con una vigencia muy clara. En el anverso de la credencial ustedes pueden ubicar claramente la vigencia. Es importante que la ciudadanía le dé la vuelta. Cuál es la vigencia de su credencial y en función de eso acudir a los módulos cuando le corresponda renovarla. Evidentemente, si hay un extravío o cambio de domicilio, sí es importante que acuda también en cuanto esto ocurra para adquirir una nueva credencial. Entonces, no nos van a cobrar más porque hay que volver a credencializar al país. No, esto va a ser el proceso normal presupuestal. La idea es esa, justamente creo que el legislador previó esta situación para no incurrir en gastos adicionales. En la ley nueva, en nuestra LEGIPE, que como ustedes saben se acaba de publicar recientemente a finales de la semana pasada, se estableció claramente un artículo transitorio, el 8º transitorio, ustedes lo revisan, dice claramente que las credenciales que todavía tienen denominación Instituto Federal Electoral siguen vigentes hasta su fecha de vencimiento. Oye, René, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son y cuántas son las diferencias entre una credencial y la otra? Porque lo que nos brinca es lo que nos brinca como evidente es la posibilidad de que tú digas, ya no quiero que pongan mi dirección, pero ¿qué tantas diferencias hay entre una y otra credencial? Para empezar, estamos hablando, este modelo que ya viene con la denominación Instituto Nacional Electoral, cuenta con las mismas medidas que la que empezamos a hacer a partir de noviembre del año pasado. Recordarán que debido a cambio de empresa, de fabricante, aprovechamos para actualizar las medidas de seguridad del plástico, a incorporar algunas adicionales. Estamos hablando de 25 medidas de seguridad, que al día de hoy la hacen, verdaderamente, quiero decirlo, el instrumento más confiable que tenemos ahorita como Estado mexicano. Es prácticamente imposible falsificarlo. Entonces estamos hablando de un instrumento muy seguro que se empezó a fabricar desde noviembre del año pasado, y lo único que estamos haciendo ahorita es sustituir los nombres que hacían referencia al Instituto Federal Electoral por Instituto Nacional Electoral. Qué interesante esa, hay que subrayarlo, porque yo la semana pasada tuve que ir a reemplazar mi credencial del IFE y les pedí que no pusieran mi dirección. Ya lo puedes hacer, creo que es muy importante que entienda eso el auditorio. Pero tú hablas que este es un documento el más seguro que tiene el Estado mexicano, pero aún así se ha visto, por lo menos en el crimen organizado, que siguen encontrándoles este tipo de credenciales que los usan para identificarse. Ahora, el problema es que están usando documentos falsos o que en verdad sí hay una capacidad por algunas organizaciones de replicar esta credencial. Sí, el primer tema que tocas es importante volver a recordar. La ciudadanía ya tiene la posibilidad de solicitar, cuando asiste al módulo, la posibilidad de que sus datos de calle, número exterior y número interior no aparezcan visibles. Los datos están ahí de manera encriptada, codificados en los códigos de barra, pero efectivamente ya el ciudadano puede elegir que no aparezcan, y eso, déjenme decirles, ahora la nueva ley ya lo recoge, porque antes fue mediante un acuerdo del Consejo General que se logró dar esa posibilidad. Ahorita ya la ley contempla ese mecanismo. Y respecto al otro tema, Ana María, es importante mencionar, evidentemente si alguien fabrica un instrumento como este, será muy parecido, pero nosotros tenemos los mecanismos para identificar si es un documento emitido o no por la autoridad electoral, que me parece eso muy importante. Y para efectos de votación, que no hay que olvidar que al final de cuentas es lo que más nos preocupa en el Instituto Nacional Electoral en este momento, que el ciudadano vote solamente una vez. Recordemos que aparte del plástico hay otros mecanismos que garantizan ya en la propia casilla tanto la identificación de listados nominales con fotografía como también la tinta indeleble, que nos garantizan el tema de votación. Efectivamente hay grupos que con dolo generan instrumentos
parecidos, pero insisto, tenemos los mecanismos para identificar que son o no emitidos por la institución. Y el otro tema que tenía que ver con seguridad es, te pregunto, ¿ya está resuelto la discusión de si debería de haber otra instancia dentro del gobierno mexicano que tuviera la responsabilidad de imprimir o de sacar una credencial de identificación nacional? ¿Recuerdas que hubo esa idea hace 2 años todavía? La cédula de la cédula de identificación nacional, y que tendría la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, un costo enorme, pero lo que se decía es que había que separar las bases de datos por razones de seguridad, pero además por razones de poder, que el gobierno federal pudiera accesar mucho más fácilmente a esa base de datos para cualquier... para bien o para mal, pero ese era el debate. ¿Eso está resuelto? No está resuelto aún. Como sabemos, todavía tenemos en la ley actual general de población algunas referencias que hacen justamente en que mientras no haya una cédula de identidad, pues se utiliza la credencial para votar. Eso es lo que está ahorita. Hubo en algunas versiones de las iniciativas que pudimos revisar previo a la aprobación de la ley, vimos algunas propuestas que ya le daban el carácter de credencial para votar e identificación a esta. Obviamente no se concretaron esas propuestas, de tal suerte que estamos en las mismas. Vamos a esperar a ver qué resuelve el legislativo al respecto. Un tema electoral, René, que yo creo que no es el motivo principal de la invitación, que tiene que ver más con... ¿Quién va a ganar la próxima? ¿Quién crees tú que...? Hubo cuestionamientos en la última elección, yo creo que no eran legítimos, pero sí me gustaría como ver qué respuesta ha habido sobre la actualización del padrón y de la lista nominal. ¿Tú dirías que hoy habría algún motivo de preocupación para 2015? Bueno, a ver, recordemos que la conformación de estos instrumentos registrales, tanto el padrón como el listado, cuentan con la supervisión permanente de los partidos políticos. Existe la Comisión Nacional de Vigilancia, con mis 32 comisiones estatales de vigilancia y 300 comisiones distritales de vigilancia. Todas las actividades que hacemos tendientes a la emisión de las credenciales y actualización de estos productos son supervisados por los partidos políticos. Yo pienso, Francisco, que lo que viene aquí, tenemos ahorita enfrente, es un proceso de conformación de los listados de manera ordinaria. Estamos ya hablando prácticamente 79 millones de mexicanos y mexicanas que están en los listados, que tienen su posibilidad de votar en la siguiente elección, y estamos trabajando con los partidos. Yo creo que ellos conocen perfectamente todas las actividades que se hacen. Me parece que confían en el instrumento, porque ellos ayudan a conformarlo, pues. Claro, entonces en 2015 no hay tema de crítica. Segundo tema de preocupación que precede a esta discusión, el aseguramiento de la base de datos. Recordarás que también hubo por ahí una preocupación, casi escándalo, ¿no? Hay algunas, digamos, que haya aparecido en Choice Point. En 2003, ¿verdad? Es un tema viejo. Pero ya hay nuevos mecanismos que aseguren que porque más allá de los temas de Ana María, de no doy mi dirección a la credencial de elector, pero bueno, ¿qué tal si en esa base de datos que algún día se filtró, pues ahí sí está tu dirección? Sí. ¿No? A ver, ese es un tema importantísimo. El Instituto Nacional Electoral ahora y el IFE antes siempre se ha preocupado por salvaguardar los datos de los ciudadanos y cumplir con lo que nos obliga la ley, que manifiesta que son confidenciales. Tenemos muchísimos mecanismos al interior de la institución para registrar cada movimiento, cada consulta que se hace. Tenemos las bitácoras necesarias para poder dar una rastreabilidad, digamos, a toda la actividad. Tenemos también una ley que nos obliga a compartir esta información con distintos actores. Y me parece que ahí la legislación actual fue omisa en no prohibir ese acceso. Me parece que es importante que los partidos políticos tengan acceso, pero me parece que sí tenemos que meter más controles. Es decir, no tenemos mucho control ya sobre las entregas que se hacen. Y no quiero decir con esto que sean necesariamente los partidos políticos los causantes de la situación. Sí, pero sí me parece que todos los actores que tenemos acceso a esa información necesitamos tener una responsabilidad y controles que garanticen que es imposible que haya... Tiene una responsabilidad limitada. En el momento que ustedes le entregan al partido, ahí ya no, ya. Claro. Lo entregan y lo entregaron. Ya no tienen ustedes ninguna posibilidad
de control más allá de eso, depende del partido. Que eso es lo que nos estás diciendo, que una vez que se entrega a quienes por ley se debe de entregar o se puede entregar, ya el registro no tiene mayores brazos para poder evitar que empresas privadas americanas compren la base de datos del IFE y la vendan a sus clientes. O nacionales. O nacionales, para los efectos que deseen. Para las siguientes elecciones 2015, dentro del ámbito que estás tú, que estás encargado, ¿ves algún reto importante en términos de la credencialización? Necesito más café, ¿está muy bien, por favor? Sí. Hay un tema importante que quisiera aprovechar su espacio. Recordemos que apenas en diciembre del año pasado, 2013, perdieron vigencia aquellos formatos que en el reverso tenían todavía los números 03, 09 y 12. Esta ya es una credencial a partir del 2008 que ya no tiene números, pero había quienes todavía tienen aquí 09 y 12. Esos formatos perdieron vigencia. Ahora perdieron tienen vigencia la fecha y todavía adelante, nos ¿no? faltan por ahí unos 3.3 millones de ciudadanos, y espero que algunos de ellos nos estén viendo en este momento, para recordarles que tienen que ir a un módulo. Que esa ya se venció. Ya no sirve. Que esa ya se venció. Esos ciudadanos ahorita no están en el listado nominal, no van a poder votar, y es un número todavía importante, 3.3 millones. Ya han acudido al llamado del instituto más de 5 millones desde el año pasado que empezó la campaña, pero todavía tenemos 3. Entonces hay que llamarlos, hay que invitarlos a que vayan, porque es gente que, según nuestros cálculos estadísticos, está en la ciudad, está en el territorio nacional y tiene las condiciones para poder ejercer su voto. Entonces ese es un primer reto que me gustaría resaltar. Otro reto pues es ya el nuevo mecanismo que ustedes conocen, tenemos ahora en la ley, pues de colaboración con los organismos locales electorales. Si bien el registro siempre ya ha sido un proveedor para ellos, tanto de los insumos de credencial y listados nominal, tenemos que ver también cómo vamos a procesar temas, por ejemplo, los votantes en el extranjero. En el caso de Michoacán, el próximo año tienen, ellos ya su ley les permite que los michoacanos en el extranjero voten. Entonces tenemos que ver con a la luz de la nueva ley cómo vamos a, más que credencializar, que ese es un tema importantísimo, si vamos a credencializar y después cómo vamos a operar todo el tema de para que ellos puedan votar, que es un ejercicio ya que de acuerdo a la nueva ley le corresponde al Instituto Nacional. Pero es un gran reto, ¿verdad? Porque eso podría crear por lo menos dentro de la población, gente que cree que tiene el derecho a ir a votar y no van a poder votar. Sí, hay 1.3 millones, ¿no? En este momento que le den la vuelta a la credencial y que vean. Oye, René, una última pregunta, y necesitamos una respuesta concreta. ¿Por qué la mayoría de las fotos, mis amigos salen como criminales? O sea, no sé, parece reo, venle la cara. Yo no sé, cuál es el problema. Tiene que responder él, es un asunto estético de las personas. Yo no sé, ve esta cosa, ¿qué pasó con la vanidad? No sé si tú tienes que responder eso, René. Yo creo que hay un sesgo profesional aquí de gente que suele ver. Oye, René, a ver, para ese 1.3 millones y para todos aquellos que más adelante tendremos que cambiar nuestra credencial. 3.3 millones. 3.3. Sí, es un número. Son muchísimas. Y para todos aquellos que tendremos que cambiar la credencial. Hay la percepción en mi entorno, ubico perfectamente el universo, de que es un poco engorroso, de que tienes que ir a la casilla y pasar al módulo y pasar una serie de trámites. ¿Cuál es el procedimiento? Y si se puede estimar, ¿cuál es el tiempo que te lleva en cada paso? Primero es importantísimo que toda la gente llegue con su acta de nacimiento original. Hay mucha gente que llega y no lleva los documentos correctos. Existe nuestro número telefónico 01800-433-2000 para poder Te lo veo porque ya ves cómo son los acta de nacimiento original, comprobante de domicilio original, en el cual pretendan votar. Sí, claro, donde vivan, que sea tu distrito, que sea tu casa, tu sección, digamos. Y una identificación
que puede ser de la escuela, puede ser del trabajo, puede ser pasaporte, etcétera. O sea, ahí no hay una restricción. Con todos los documentos tú te presentas en un módulo. Yo les recomiendo que hagan una cita. Sí. Se pueden hacer citas ya a través de internet o a través de nuestro número telefónico, que ahora se llama Inetel, antes Infetel, y que les puedan dar, les damos la opción, ¿sí? De que ustedes lleguen ya con cita programada. Funciona muy bien el tema de las citas. Ahora, sí hay momentos como finales del año pasado, principios de cuando hay estos cortes de vigencia, en donde más de 9 millones de personas se quedaron sin tener una credencial de identificación vigente. Pues es que los módulos sí. Y al cuarto para las 12 vamos todos porque... Ocurre que se va todo hasta final de fecha. Sí, llamen a pedir una cita. De verdad, estás menos de 10 minutos para sacar. Oye, una pregunta. Si mi vigencia todavía me da para el próximo año, ¿de cualquier forma puedo yo ya solicitar el cambio o no? Pues yo te recomendaría que esperes. Ahora, si tienes, insisto, si es un extravío, cambio de domicilio, en cualquier momento te esperamos en los módulos. ¿O no quieres que vean tu dirección? O no quieres cambiar el formato con la dirección. Entonces realmente es un procedimiento sencillo al cual si lo haces ordenadamente le inviertes 10, 15 minutos. Y en 2 meses te llega tu credencial. Estamos entregando hoy entre 8 y 10 días. ¿Sí? Entre 8 y 10 días. A partir de noviembre del año pasado, con el nuevo contrato, hubo una reducción importante de 72 horas a 24 horas que el fabricante nos entrega los formatos. Una vez que le entregamos los lotes de producción, en 24 horas nos entrega. Entonces, eso nos ha ayudado a reducir los tiempos de entrega del ciudadano. Bueno, René, pues gracias por acompañarnos. Insisto, tienen cara de... No me viste en la foto. Nos vamos a... De veras, gracias René Miranda, por acompañarnos aquí en el primer café. Gracias. Nos vamos a un corte, no se vaya. Es que no, pero ¿sabes qué? Quedé impresionada de menos de 10 minutos. Servicios de Internet. Se envían más de 140,000 millones de correos electrónicos al día. Más de 2.900 millones de búsquedas diarias. Se ven más de 5,000 millones de videos al día. Y se mandan más de 500 millones de tweets. El dato útil para comentar en el café. Quiero su consejo en un asunto muy delicado. La deposición del Papa. Una historia de devoción al poder. Los Borgia. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. La libertad de prensa en México. El refugio de los conspiradores. Sábado 22 horas. Proyecto 40. Bravia. Sonido intenso e inigualable. Colores reales. Vive la emoción del estadio. Comparte cada momento a través de Skype y Twitter. Vive el fútbol como nunca antes. Sony Bravia, TV oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2014. La cultura y la sociedad toman la palabra en La Entrevista con Sarmiento, miércoles 21:45 horas, Proyecto 40. Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas, Proyecto 40. Recientemente la institución calificadora de valores Moody's elevó nuestra calificación a A3. ¿Qué significa esto? Que la confianza para invertir en nuestro país se ha incrementado. Que el mundo cree en nosotros. No, aún no hemos llegado a donde queremos llegar. Nos falta camino por recorrer, pero esto es un claro indicio de que vamos por el camino correcto. Mover a México. Gobierno de la República. Oye tú, este pueblo es demasiado chico para los dos. En este pueblo fantasma todavía habita una ley. Comer o ser comido. En el salvaje oeste, los duelos a muerte ocurren al sol de mediodía. Poción salvaje, jueves 19 horas. Proyecto 40. Las noticias más importantes están en proyecto40.com. Dale clic al Internet inteligente.
Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Las drogas que se consumen en Europa son cada vez más nocivas para la salud. Así lo señala el informe anual presentado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. El documento revela que más de 80 millones de europeos ha consumido alguna droga ilícita por lo menos una vez en su vida. Además, alerta sobre las apariciones de nuevas sustancias sintéticas. El reporte refiere que las drogas utilizadas hoy en día son más variadas y diferentes a comparación de las que había antes. Por ello, muchas de ellas no están registradas en las leyes internacionales. Estas sustancias se producen en laboratorios clandestinos de Europa o se importan de China y la India. A menudo se venden por internet bajo la leyenda euforizantes legales o productos químicos destinados a la investigación. En 2013, el Sistema Europeo de Alerta Temprana registró al menos 81 nuevas drogas. A esto se suman los 350 estupefacientes que se encuentran bajo observación, debido a que los especialistas consideran que pueden provocar intoxicaciones o muertes. Un ejemplo de esto es la sustancia MDPV, que es asociada con 99 muertes en países como Finlandia y Reino Unido. También, el informe detalla que por la aparición de drogas sintéticas, el consumo de cocaína y heroína ha disminuido. Pese a que en Europa ha disminuido el número de muertes por el consumo de drogas, países como Estonia, Noruega, Irlanda, Suecia y Finlandia se encuentran en alerta ante el incremento de fallecimientos a causa de sobredosis. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. La importancia de esto es que también, además de que incrementa el consumo y se diversifica el consumo de drogas en Europa, está muy ligado al tema de la legalización. O sea, cuando están en un proceso de tratar de legalizar el consumo, por lo menos de ciertas drogas, el que surja este fenómeno, y es un fenómeno que se les había dicho a los europeos desde hace muchos años, de que probablemente iba a haber una diversificación, particularmente el tema de no de la heroína, de la cocaína, pues tienes que desarrollar políticas públicas, ya sea de prevención o de uso de poder identificar y tener inteligencia sobre estas organizaciones. No sé cómo va a impactar todo este proceso de legalización. Esa es la gran interrogante. Como que se han frenado las cosas en materia de legalización porque ya empezaron a verle las externalidades a este proceso, que se oía muy bien, se hacían planteamientos en un sentido y no se habían visto otras posibilidades, otros escenarios que ya empieza a problematizar y empieza a decir, bueno, es que no es como la panacea y no es tan mecánico. No deja de ser un experimento y eso es algo que como política pública es de lo más riesgoso. Sí, ¿verdad? Son los conejitos de India. Fíjate, ahorita dijiste experimento y pasamos muy de rápido un tema que fue el nombramiento ayer del nuevo subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Gobernación. Lo vimos, la Secretaría de Gobernación dándole, para que asuma funciones a Andrés Chao. Y yo no quiero dejar de pasar de alto esto porque no es únicamente el nombramiento de Andrés Chao, que viene de una carrera, no larga, pero una carrera diplomática en consulados mexicanos en Estados Unidos. Estuvo en varios consulados. ¿Qué es lo que hacen los consulados? Pues lo que hacen es la defensa de los mexicanos. Es fundamentalmente el gran trabajo que hacen los consulados y mucho en Estados Unidos. Y Andrés Chao viene de una familia de medios, es decir, su llegada a una subsecretaría que tiene tanto que ver con los medios de comunicación, o mejor dicho, tiene todo que ver de los medios de comunicación, viniendo de una familia de medios, llegando a ese cargo después de haber dirigido desde el arranque de esta administración RTC, Radio, Televisión, Cinematografía, que es un órgano muy importante dentro del gobierno. Oye, dice, bueno, qué bueno que hay una persona de medios, porque yo recuerdo en el pasado las tensiones que hubo con funcionarios en esas áreas capaces, que al no entender cuál era la dialéctica y la dinámica de los medios, siempre había choques permanentes. Y esto, hay que decirlo, él sustituye a Eduardo Sánchez, que pasa desde hace ya un par de meses a ser el vocero del gobierno mexicano. Es decir, por eso me brincó cuando dijiste experimento, porque lo que hay no es un experimento en el gobierno federal, es un reordenamiento y una reconstrucción de un modelo donde
hay un trabajo de comunicación social del presidente y hay otro trabajo de construcción de un andamiaje de comunicación de todo el buen el timing creo que explica buena parte de su nombramiento. Es decir, hace falta alguien con ese nivel y con esa experiencia para un momento como el que tiene esa secretaría. Que entienda, que cuando tú hables con el subsecretario tenga los códigos, que le diga, oye, es que mis horas de cierre, y que entienda de qué se trata cuando hablas de una hora de cierre, que son cosas tan básicas como que eso te genera tanto ruido que dices, oye, necesito esto, información. Muy bien, te llega a las 12 de la noche, pues ya es historia. Que en eso tú lo tienes, yo creo que muy claro, Ray. Hay como dos estilos, o creo que se pueden distinguir el pasivo y el proactivo. Y él va a ser proactivo. Y él va a ser proactivo. Que creo que entiende del tema, lo conocemos en los medios. Oye, no está nada mal, ¿eh? Oye, pues muchísimas felicidades, Andrés, por esta nueva, esto es un reto, porque siempre acaba siendo un reto, de veras, de todo corazón. Se nos acabó el tiempo, nos vamos. Ya no leí los tweets donde te apoyan con respecto al Tri, pero ya platicaremos apoyo y muy agradecida. Sigan enviando mensajes. Les acabo de retuitearme con una de hoy que se llama #Aguafiestas del Mundial. Para que vean. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana aquí de nuevo, El Primer Café. Muy buen día. Podría haber sido